Muy buenos días, mi nombre es Jefferson Pérez, soy actualmente estudiante en el posgrado de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy les vamos a presentar en compañía de mi compañero Gerlin Puerta y yo nuestro trabajo de investigación. El trabajo de investigación tiene como título Influencia de los riesgos psicosociales en la productividad de los trabajadores de Saizo de Envigado, Antioquia, durante el año 2021. La temática y el tipo de investigación, en primer lugar, nosotros quisimos abordarlo desde estos tres factores que eran el riesgo psicosocial, el estrés y la productividad, y cómo estas tres temáticas se entrelazaban entre ellas mismas para dar como resultado un bajo rendimiento de la productividad, que ya les vamos a ir ahondando más a fondo en el transcurso de la presentación. El tipo de la investigación que nosotros planteamos tiene un corte cuantitativo, no experimental y correlacional. Es válido aclarar que nosotros en ningún momento realizamos o manipulamos la muestra poblacional a la cual se le fue aplicada el instrumento de investigación. Es correlacional debido a que necesitamos o pretendíamos buscar la relación que se tenía entre las dos variables, que en este caso eran los riesgos psicosociales y la productividad. Para el planteamiento del problema que nosotros ejecutamos, generamos la siguiente pregunta problematizadora, que es: ¿cuál es la influencia de la exposición a los riesgos psicosociales en la productividad de los trabajadores de la empresa Saizo SAS, ubicada en el municipio de Envigado, Antioquia, durante el año 2021? El objetivo principal de nuestra investigación, así como lo planteamos acá en esta presentación, era determinar la influencia de la exposición a los riesgos psicosociales en la productividad de los trabajadores de la empresa Saizo, ubicada en el municipio de Envigado, Antioquia, durante el año 2021. Y como objetivos específicos teníamos el primero, que era identificar cuáles son los factores de riesgo psicosocial que afectan a los empleados de la empresa Saizo y que se encuentra ubicada en el municipio de Envigado, Antioquia. También teníamos como otro objetivo específico describir el efecto de los factores de riesgo psicosocial sobre la productividad laboral de los empleados de la empresa Saizo SAS del municipio de Envigado, Antioquia. Y finalmente proponer algunas estrategias de intervención que permitan mitigar el impacto negativo en la productividad de los empleados de la empresa Saizo para el año 2021. El método que nosotros utilizamos en la investigación actual fue una entrevista en un primer lugar y una encuesta por medio del instrumento para la recolección de datos, que era la batería de riesgo psicosocial, desarrollada por la Universidad Javeriana y aprobada por el Ministerio de Protección Social. En esta muestra poblacional que nosotros tuvimos de la empresa, constaba de un total de 10 trabajadores. Entre los 10 trabajadores había personal tanto administrativo como personal operativo. Finalmente, como instrumento de medición, utilizamos la batería de riesgo psicosocial, como se mencionaba anteriormente, la cual constaba de 3 cuestionarios y una ficha de datos generales. Teníamos un cuestionario para identificar el riesgo psicosocial a nivel intralaboral, un cuestionario para identificar el riesgo psicosocial a nivel extralaboral, un cuestionario para identificar el estrés, la ficha de datos general, que era en la cual o es en la cual se contiene o se anexan toda la información sociodemográfica del personal o de la muestra poblacional, y previo a eso también teníamos un consentimiento informado firmado por cada una de las personas participantes en el proceso de investigación. Finalmente, la hipótesis que nosotros planteamos a través de este proyecto de investigación era identificar cuál era la influencia de todos estos riesgos psicosociales,
si se presentaban o si había un manifiesto como resultado de la implementación del instrumento, cuál era esa influencia en la productividad y cómo minimizaba la productividad de los trabajadores dentro de la empresa. A continuación, mi compañero Berlín Puerta nos contará entonces cómo nos fue a través de los resultados y cuáles fueron esos hallazgos que se lograron identificar en nuestro proyecto de investigación. Muchas gracias. Hablemos un poco de los resultados o hallazgos obtenidos en la investigación de riesgo psicosocial que se realizó en la empresa Saizo. En cuanto a la información de datos generales, se identificaron los factores de riesgo psicosocial que influyen en la productividad de los trabajadores y que generan efectos físicos como fatiga, cefalia, trastornos, dolores musculares. También encontramos trastornos del sueño, los cuales llevan a tener consecuencias como ausentismo laboral, bajo rendimiento, falta de compromiso y conflictos entre compañeros. A partir de los resultados, se observó que la mayoría de la población son mujeres de sexo femenino, con un 70% del total de los encuestados, lo que significa que en las mujeres se encuentra la mayor prevalencia de los factores de riesgo. También cabe resaltar que se encontró mayor predominio en los trabajadores pertenecientes a los estratos sociodemográficos nivel 3, con un 60%. El rango de edad entre la población encuestada está entre 31 y 40 años. Y en los resultados del nivel de estudio arrojó que los trabajadores reportan un 50% tienen técnicas y tecnologías, ¿cierto? Y por último, se identificó que uno de los factores críticos es que un 60% de los colaboradores viven en condición de arriendo. De manera general, hablemos también de los factores de riesgo psicosocial asociados a las condiciones intralaborales. Estos arrojaron lo siguiente: el 80% de la muestra reportó que su nivel de riesgo es muy alto. Seguido, se presenta un riesgo alto con un 20%. Luego se citan los niveles de riesgo medio y bajo y sin riesgo con un 0%. De acuerdo a los resultados arrojados por el cuestionario intralaboral forma A y B, en su defecto, la mayoría de los porcentajes fueron muy altos y altos en el constructo intralaboral. Se evaluaron aquellas variables que son entendidas como características del trabajo y de su organización que influyen en la salud y el bienestar de los individuos. Lo cual, según los resultados, a nivel general, reporta un nivel de riesgo preocupante. Además de ello, se describieron las dimensiones y los dominios que arrojaron un riesgo alto o muy alto, ya que son los que posiblemente pueden desatar una problemática futura en los trabajadores. Analizando un poco más los dominios, se mencionan los datos más relevantes. Las dimensiones de los dominios intralaborales con mayor nivel de riesgo, entre los que se encuentran liderazgo, relaciones sociales en el trabajo, control sobre el trabajo, demandas de trabajo y recompensa. El liderazgo y las relaciones sociales en la empresa es donde la percepción de los trabajadores es negativa y posiblemente evidencia que las relaciones jerárquicas o incluso entre compañeros no fluyen armónicamente. En el dominio de recompensa, en esta dimensión interlaboral del cuestionario de riesgo, el dominio de recompensa da unos resultados que en su mayoría de porcentajes arroja que la población en general presenta un 70% el nivel de riesgo muy alto, bajo lo cual se concluye que algunos trabajadores se sienten descompensados por la labor realizada. En el dominio control sobre el trabajo, los mayores factores de riesgo en este dominio tienen que ver con poco espacio para ejercer autonomía en el ejercicio de las funciones. Por último,
tenemos el dominio de demandas del trabajo. Se puede observar que la población se encuentra dentro de unos niveles de riesgo muy alto y alto, con un promedio del 40%, lo cual demuestra que en general tiene un nivel de riesgo relevante en la demanda emocional. En el factor de riesgo psicosocial asociados a las condiciones extralaborales, se evidenciaron que de las 10 personas encuestadas, encontramos que predomina el riesgo muy alto y riesgo alto con un 40%, seguido de riesgo medio con un 20%. En las dimensiones mencionadas, los porcentajes más altos, los cuales fueron en tiempo fuera del trabajo con un 60%, y se encuentra el riesgo alto. En la dimensión relacionada a relaciones familiares, para esta dimensión se encuentra un menor grado, con un 20% de personas con riesgo alto. También en la dimensión relaciones y comunicaciones interpersonales, se recomienda para esta dimensión implementar estrategias que promuevan y fomenten los lazos de comunicación entre los colaboradores de la organización, ya que se identificó que en riesgo medio y alto se comparten el 100%. En la dimensión situaciones económicas, el 20% de los encuestados para esta dimensión se presentan en riesgo muy alto, pues consideran que las condiciones económicas que presentan en su grupo familiar les genera insatisfacción. Y por último, en esta dimensión, el desplazamiento de vivienda-trabajo, trabajo-vivienda, encontramos que el 40% de los encuestados se encuentran en riesgo muy alto y un 30% en riesgo alto, los cuales son afectados por el tipo de desplazamiento que deben realizar para llegar a sus labores. Los resultados de riesgo psicosocial en nivel de estrés, el 50% de la población reportó que el nivel de riesgo es alto, seguido a esto con un 20% riesgo medio y bajo, y por último con un 10% muy bajo, lo cual demuestra que la mayoría de la población revela un nivel de riesgo alto. En conclusión, se puede concluir que es muy importante señalar los resultados con base al objetivo planteado al inicio de la investigación. También se estableció que según el análisis realizado, el 90% de los colaboradores encuestados en la empresa se encuentran en un nivel de riesgo asociado muy alto, seguido de riesgo alto con un 10%. Este cuestionario permitió identificar que debido a los niveles altos de riesgo psicosocial, los empleados van manifestando su insatisfacción con relación a los procesos laborales y el trato interno con el empleador, lo que se ve reflejado al momento de evaluar la productividad de los empleados. Por tal motivo, el desempeño de todos es bastante cuestionado según los resultados laborales. También se logró determinar que el 50% de los colaboradores tienen un nivel de estrés en la empresa, como se demuestra en los resultados anteriormente mencionados. Están expuestos a factores de riesgo psicosocial intralaboral y extralaboral y de estrés. Por lo consiguiente, las acciones de la empresa hacia los trabajadores deben ser dirigidas a la promoción e intervención de los factores que se encuentran con nivel muy alto y alto. Como estrategia de intervención, el factor organizacional también genera gran impacto en los trabajadores. Se pueden adoptar pausas activas durante la jornada, rotación del personal, cambios en estilos de mando, selección adecuada del personal, capacitación práctica, fortalecer la comunicación y apoyo, y desarrollar políticas del talento humano. También se pueden realizar creación de un ambiente y entornos saludables que permita la construcción y adquisición de nuevos conocimientos, actitudes y comportamientos. Es importante utilizar un instrumento para la valoración periódica del riesgo psicosocial como fuente de daño para la salud de los trabajadores. La preocupación por su evaluación, control y gestión debe ajustarse a las condiciones y tamaños de la organización.
Muchas gracias.